Buenos días, iglesia. Dios bendiga sus vidas. Es una bendición, es un privilegio estar aquí nuevamente, hermanos, después de aproximadamente 6 o 7 meses de que no había venido, porque estoy ahí en la Divagna sirviendo, gracias a Dios, ¿verdad? Apoyando al pastor Carlos en el ministerio, y le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí y poder exponer su palabra y que sea de bendición. Aprender, podamos atesorarlo en nuestros corazones, Señor, y podamos ponerlo en práctica, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, esta mañana este mensaje estará basado en el primer capítulo del libro de Jonás. Acompáñenme, hermanos, a Jonás capítulo 1, versos del 1 al 17. Jonás capítulo 1, versos del 1 al 17. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a Dios, a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes tú, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Permítanme, hermanos, antes de comenzar a estudiar el texto, poderles dar un pequeño contexto o contextualizar un poco el libro de Jonás. En cuanto a la teoría del libro de Jonás, hermanos, podemos ver que el libro como tal no nos muestra quién es el autor del libro, pero este libro está íntimamente conectado con su historicidad, de manera que muchas personas, hermanos, dicen que el libro de Jonás puede ser como un mito, que puede ser como un cuento, una especie de fábula,
o algo por el estilo, porque el libro no menciona quién realmente es el autor. Pero hermanos, nosotros debemos aceptar esta narrativa de Jonás como algo completamente verdadero. ¿Por qué, hermanos? Porque a Jonás fue el que Dios comisionó para que fuera a predicar una advertencia de juicio a la gran ciudad de Nínive. También Jonás es el que estuvo dentro del barco cuando la gran tempestad. También Jonás, hermanos, estuvo dentro del pez. A Jonás fue al que el pez tragó. De manera, hermanos, que no puede haber otra persona que pueda decir que esto es mentira si no ha estado allí presente en ese momento cuando Jonás vivió cada una de las cosas que narra el libro de Jonás. Otra cosa, hermanos, el libro de Jonás data del siglo 8 antes de Cristo. El profeta Jonás, hermanos, el cual su nombre significa paloma, fue un cuestionable profeta que residía en Gad-Efer. Era hijo de Amitai y él ministraba como un profeta de Dios en el reino del norte. Y él estaba sirviendo como profeta cuando estaba el rey Jeroboam II, alrededor del año 786 o 746 antes de Cristo, como lo podemos ver en segundo libro de Reyes, capítulo 14, verso 25. Jonás también, hermanos, era contemporáneo con Amós y Oseas. En cuanto a Nínive, hermanos, Nínive era una gran ciudad, era la capital de Asiria y contaba con una muy mala reputación. ¿Por qué muy mala reputación? Porque eran muy crueles, sanguinarios, completamente asesinos. Eran un enemigo histórico de Israel y de Judá. También, hermanos, esta ciudad fue fundada por Nimrod, el bisnieto de Noé, como lo podemos encontrar en Génesis capítulo 10, versos 6 al 12. Quizás, hermanos, esta ciudad de Nínive era la ciudad más grande en ese momento. ¿Por qué? Porque lo narra Jonás, capítulo 1, verso 2, capítulo 3, verso 4 y capítulo 4, verso 11. Pero a pesar, hermanos, de que era una gran ciudad, una muy bonita ciudad, por decirlo así, unos años después, como 150 años después, fue destruida. Así como lo profetizó Nahum, en Nahum capítulo 1, verso 1 en adelante. Algo muy importante, hermanos, en esta narrativa de Jonás, es que Dios lo que estaba haciendo era poder avergonzar a Israel por el hecho de que una ciudad pagana como Nínive iba a llegar al arrepentimiento por la predicación de un extraño, mientras, hermanos, que Israel le profetizaron muchos profetas y no se arrepentían. Jonás iba a entender, hermanos, que el amor, la misericordia y la salvación de Dios iba a ser extendida a todos los pueblos, no solo a su pueblo del pacto. El título de este sermón, hermanos, es el carácter soberano de Dios. El tema principal, hermanos, en el libro de Jonás es la persona de Dios. En el libro de Jonás, hermanos, Dios revela su dominio soberano sobre todo humano y sobre toda su creación. De modo, hermanos, que en el capítulo 1 del libro de Jonás encontramos tres maneras como Dios manifiesta su carácter en la vida del creyente para que puedas descansar en su soberana gracia salvadora. Tres maneras como Dios manifiesta su carácter en la vida del creyente para que puedas descansar en su soberana gracia salvadora. Primera manera, hermanos, versos del 1 al 3, Dios manifiesta su carácter comisionando al creyente. Segunda manera, versos del 4 al 13, Dios manifiesta su carácter disciplinando al creyente. Y tercera manera, versos del 14 al 17, Dios manifiesta su carácter salvando al creyente. Entonces, hermanos, miremos la primera manera de tres maneras cómo Dios manifiesta su carácter en la vida del creyente para que puedas descansar en su soberana gracia salvadora. Primera manera, Dios manifiesta su carácter comisionando al creyente. Versículo 1, acompáñame al versículo 1, hermanos.
Y dice, vino palabra de Jehová, hijo de Amitai, diciendo. Este verso, hermanos, introduce la narrativa de la cual vamos a estar hablando en breve. También puede ser traducido, hermanos, aconteció que vino palabra del Señor a Jonás. Y esto denota, hermanos, que la palabra que llegó al profeta Jonás pertenecía a Dios, que la palabra procedía de Dios mismo. Hermanos, también podemos ver en el texto que el Señor que dice que hay un parentesco. Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hermanos, en este texto podemos ver que Dios comisionó a Jonás para ir a predicar una advertencia de juicio contra Nínive. Y esto, hermanos, es un mandato, o mejor dicho, el mandato es completamente claro. ¿Por qué claro, hermanos? Porque es una acción inmediata con respuesta inmediata. Dios comisiona a Jonás diciendo, vete enseguida, márchate sin demora y ve a Nínive. Dios lo comisiona a poder predicar una advertencia de juicio contra Nínive, la gran ciudad. Dios les dice, hermanos, diles que yo voy a juzgarlos. Hermanos, Dios comisiona a Jonás para que él se vaya o se marche sin demora con rumbo a Nínive, la gran ciudad. Y esto denota la grandeza de esta ciudad, hermanos. Esta ciudad denota la grandeza en lo político, cultural, en lo económico y en lo físico, hermanos. Verso 2 sigue diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y este verbo pregonar, hermanos, puede traducirse anunciar y denota una acción inmediata. Dios le dice, vete sin demora y anuncia inmediatamente una advertencia de juicio contra Nínive. Y esto, hermanos, es una llamada al arrepentimiento para esta ciudad. Es la esperanza para esta ciudad de la misericordia que Dios va a proveer para esta ciudad. El profeta Jonás, hermanos, está siendo enviado por causa de que la maldad de esa ciudad ha subido hasta la presencia del Señor. Hermanos, en este punto a Dios no le interesa solo el juicio contra esta ciudad, sino que también la salvación, puesto que esta advertencia de juicio va en contra de Nínive, la gran ciudad. Pero todos, hermanos, en este punto sabemos cuál fue la respuesta de Jonás. Versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para ir con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Qué respuesta, hermanos, tan sorprendente la de Jonás. Él se fue a un lugar opuesto al que Dios lo había comisionado para ir. Hermanos, de manera que aquí podemos ver que a Jonás no le interesaba ir a ese lugar. ¿Por qué? Por la historia de ese lugar, porque ese lugar esa ciudad, era un enemigo histórico de Israel. Y él no quería ir a predicarles a ellos. Él no quería obedecer el mandato que Dios había hecho, la comisión que Dios le había dado. Pero podemos ver, hermanos, que Jonás se muestra de una manera rebelde en contra de Dios. Se muestra desinteresado en ir a ese lugar y realmente él está pecando al desobedecer a Dios con esa comisión que Dios le ha dado. ¿Qué hizo Jonás? Vino y huyó a un lugar opuesto al que se le había enviado. Y esta desobediencia, hermanos, de Jonás, lo que nos muestra que tenía un propósito, y era el propósito de irse lejos de la presencia de Dios. Creo que en su momento Jonás olvidó que Dios es un Dios omnipresente y Él está en todo lugar. Creo que Él dijo, me voy para que no me encuentre, sin saber que los ojos de Dios estaban puestos sobre Él. En estos versos, hermanos, vemos al profeta Jonás, hombre de Dios, preparado espiritualmente, cometiendo pecado al desobedecer la comisión que Dios le dio
Hermanos, esto no nos debe animar a nosotros a imitar el ejemplo de Jonás. No nos debe llevar a nosotros a querer justificar nuestro pecado, aduciendo de que Jonás lo hizo, yo puedo hacerlo. No, hermanos. Esto lo que debería hacer, hermanos, es humillarnos a cada uno de nosotros. Esto debe ser de humillación para usted y para mí. ¿Por qué? Porque vemos al profeta Jonás, hombre de Dios, pecando en contra de Dios, desobedeciendo la comisión que Dios le ha dado. Hermanos, el profeta Jonás, profeta de Dios, hombre de Dios, dotado espiritualmente, capacitado para el ministerio, pecó. También nosotros, Iglesia Bautista Comunión, estamos expuestos al pecado, estamos expuestos a pecar. De manera, hermanos, que esto nos debe hacer recordar que somos mucho más débiles de lo que nosotros pensamos. Mateo dice: el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil, completamente débil. Hermanos, muchas personas adineradas hoy en día, los ricos, dicen: tú tienes el poder de lo que quieres hacer, tú tienes el poder para hacer esto y aquello, deja que tu poder fluya, deja que tu poder salga a flote. Pero hermanos, esto es mentira. Nosotros no tenemos más poder de lo que podemos imaginarnos. Ya que si hablamos, hermanos, en términos de santificación progresiva, tenemos más pecado de lo que nosotros podemos imaginarnos. Hermanos, entender y someterse a esta verdad bíblica es fundamental y vital para poder disfrutar de la gracia de Dios en nuestras vidas. Conforme a la gracia de Dios, hermanos, nos vamos a someter a su palabra y vamos a poder enfrentar el pecado orando, dependiendo en Dios. De esta manera, Iglesia, vamos a estar reflejando una vida controlada por el Espíritu Santo y vamos a poder evitar pecar de la manera como Jonás pecó, desobedeciendo a Dios. Ahora, hermanos, veamos la segunda manera, de tres maneras como Dios manifiesta su carácter en la vida del creyente para que puedas descansar en su soberana gracia salvadora. Segunda manera, Dios manifiesta su carácter disciplinando al creyente. Hermanos, una gran tormenta se acerca, una gran tempestad viene. Y esto, hermanos, es para llamarle la atención a Jonás. Pero como vimos anteriormente en los versículos 1, 2 y 3, Jonás no le interesa la comisión que Dios le está dando. De manera que Dios viene y llama la atención de los marinos para por medio de ellos llamar la atención de Jonás. Versículo 4, hermanos. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una gran tempestad que pensó que se partiría la nave. Esta tormenta, hermanos, es una tormenta sobrenatural, pero no fue generada por la naturaleza como pueden decir hoy en día los del estado del tiempo. Se formó un huracán allá, se formó esto por acá. No, hermanos, Dios mismo generó esta tormenta. Dios causó esta tormenta. Podemos decir, hermanos, que esta tormenta es una especie de huracán con una magnitud sorprendente que fue creado por Dios. Hubo un gran viento, una muy grande tempestad en el mar causada por Dios. ¿Se pueden imaginar, hermanos, la magnitud de esa tormenta? Si pueden imaginar aquellas olas inmensas, grandísimas, golpeando la nave por aquí, por allá, golpe tras golpe. Aquel viento, hermanos, que me imagino que soplaban aquellas velas y se movían o se embombaban como se mira en las películas, cuando miramos películas. Y hermanos, todo esto golpeaba la nave
en la que estaba Jonás y los marinos. Hermanos, desde el original griego, en esta parte del texto, que se pensó que la nave se partiría, si lo traducimos de manera literal, el texto dice, el barco pensó en quebrarse. De manera, hermanos, que todo en el mar reaccionó o respondió a eso que Dios estaba haciendo, hermanos. Respondieron los marinos y respondió el barco, un objeto inanimado, diciendo, el barco pensó en quebrarse. Y Jonás, hermanos, no respondió a esto. Me imagino, hermanos, la magnitud de esa tormenta. Miré una película hace unos días atrás, no recuerdo el nombre, pero una tormenta de unos marinos, y ellos había un huracán, una categoría fuerte, y aquellas olas, y ellos en el barco, y yo los miraba comiendo dentro del barco, y a veces salían a anclar el barco, a subir las velas, a bajarlas, bien tranquilos. Pero hermanos, esta tormenta en la que estaba Jonás y esos marineros, hermanos, era mucho más fuerte que cualquier otra tormenta, causada por Dios, generada por Dios. Hermanos, yo creo que en algún momento los marineros pensaron, o mejor dicho, tuvieron miedo, hermanos. Se sintieron incapaces, hermanos, de poder sobrellevar esa tormenta. Ellos pensaron, hermanos, que algún dios o alguna deidad había sido ofendida. Recordemos que estos son marineros paganos. Ellos tienen dioses y muchas deidades. Por lo tanto, hermanos, los marineros tuvieron una reacción ante esta gran tormenta. Versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a sus dioses, a sus dioses. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. De manera, hermanos, que esta gran tempestad que había en el mar fue tan severa que los marineros tuvieron miedo. Ellos se asustaron, hermanos. Ellos se aterrorizaron por esa tormenta, hermanos. Versículo 5 dice, continúa diciendo, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Por la situación, hermanos, estos hombres agarraron todo lo que le pertenecía a ellos y lo tiraron por la borda. Hermanos, me imagino que esto lo hicieron ellos por el peso de la nave. Ellos no querían hundirse con la nave. Entonces ellos agarraron las cosas que le pertenecían a ellos y las tiraron para descargar la nave. El asunto, hermanos, aquí es que Jonás había descendido. Él se había echado a dormir, se había ido a acostar, hermanos, cuando la tormenta era más severa. De manera, hermanos, que Jonás se echó a dormir. Este varón dormía serenamente. Este varón estaba roncando. Hermanos, Jonás estaba durmiendo sin ninguna preocupación en el interior de la nave. Me imagino a los marineros asustados con aquellas grandes olas y todo, cosas tal vez que ellos no habían podido ver en su momento, porque era un huracán de una magnitud muy grande. Versículo 6, hermanos, y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. El capitán del barco, hermanos, me imagino la escena, entra, me imagino que hay una puerta, abre la puerta y mira a aquel tipo dormido serenamente, descansando, roncando. Y le dice, levántate y clama. Y esto, hermanos, denota una urgencia. Probablemente, hermanos, el capitán esté enfadado por el hecho de que Jonás está dormido, descansando serenamente. De seguro el capitán se sentía asombrado al encontrar a esta persona durmiendo sin ninguna preocupación.
Levántate y clama a tu Dios. En este verso se puede notar, hermanos, que de alguna u otra manera el capitán entendía que Jonás tenía un Dios. Y de una u otra manera él sabía que ese Dios era el que estaba causando esa tormenta. Este verbo, hermanos, perecer, puede ser traducido morir violentamente, o tiene un sentido de morir violentamente. Me imagino, hermanos, que los marineros y el capitán, ellos no quieren tener una muerte violenta en el mar. Versículo 7, y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. El asunto aquí, hermanos, es que hay una persona dentro del barco que es la persona por la cual esa tormenta está siendo tan severa. Y los marineros tienen que buscar a esta persona, hermanos, encontrar quién es realmente el responsable de ofender a un Dios. Y echaron suertes, y en el propósito de Dios, hermanos, la suerte cayó sobre Jonás. Y esto, hermanos, de echar suerte es un rito pagano. Ellos lo utilizaban para poder darse cuenta de qué persona estaba haciendo algo que era correcto o algo incorrecto, para poder encontrar quién era el responsable de lo que estaba sucediendo. Pero, hermanos, Dios utilizó esto para apuntar a Jonás como el responsable de que esa tormenta fuera tan severa. Siendo Jonás el responsable, hermano, de haber ofendido a su Dios, al provocar esa gran tormenta, la cual amenazaba la vida de los marineros y de él. De manera, hermanos, que los marineros llegaron y confrontaron a Jonás, versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Los marineros, hermanos, estaban preguntando quién era Jonás. Ellos no entendían de dónde había salido esta persona. Ellos no sabían de dónde había salido él. De otra manera, diciéndolo en un término marino, creo que es el término que utilizan, ellos no entendían de dónde había salido este polizón que estaba dentro del barco, que lo encontraron durmiendo, escondido para no ser encontrado. Ellos quieren entender, hermanos, de dónde es ese tipo, esa persona, quién llegó con él ahí o cómo llegó él ahí, para poder conocer y resolver dicho problema. Los marineros clamaban por la calamidad que estaban viviendo, hermanos. Les sobrevino esa calamidad. Ellos preguntaron: ¿qué haces aquí? ¿Qué oficio? ¿A qué oficio te dedicas, Jonás? ¿Dónde has nacido tú? ¿Dónde tú naciste? Siendo la respuesta, hermanos, versículo 9: soy hebreo y temo a Jehová, Dios del cielo, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Hermanos, Jonás le responde a los marinos diciéndoles: soy hebreo y temo a Jehová, el Dios que creó todo esto. De manera, hermanos, que Jonás hace pública su confesión de fe. Él hace pública su confesión de fe ante los marinos. Verso 10, hermanos: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Se lo declaró en el verso 12: porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los marineros, hermanos, tuvieron un gran temor. De manera que los marineros, hermanos, tenían un temor mayor después de haber escuchado la confesión de Jonás, después de haber escuchado que Dios es el creador de todo y es el creador de la tierra y el mar. Los marineros ahora, hermanos, tienen
un enorme temor. Y no es un temor en un sentido de adoración para con Dios, sino una respuesta natural de ellos al hecho de que la tormenta parece ser retribución de la decisión de Jonás, por la decisión que tomó él de no obedecer la comisión que Dios le había dado. Y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Mira lo que has hecho, ¿cómo pudiste hacerlo? Tengan en cuenta, hermanos, que el texto no dice ¿qué nos has hecho a nosotros? No, ellos están pensando en qué es lo que le has hecho tú a tu Dios. Ellos se sorprenden, hermanos, de que Jonás está huyendo de un Dios que no puede ser, por decirlo así, superado, y que la gravedad de la tempestad es completamente una catástrofe para ellos, porque ellos sabían que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Versículo 11, hermanos: y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. La pregunta de los marineros, hermanos, en esta segunda pregunta, hermanos, en este diálogo es: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿O qué haremos contigo para apaciguar la ira de Dios? Porque el mar se había embravecido más y más. Las olas del mar eran muy peligrosas, era una gran tempestad. El mar, hermanos, estaba cada vez más agitado. Aquí les preguntaron los marineros: ¿qué debemos hacerte para que el mar se calme para nuestro beneficio? Los marineros sabían que Jonás estaba desobedeciendo a Dios, de manera que ellos tienen que buscar una solución en ese momento. Recordemos, hermanos, que los marineros son paganos y tienen ciertas supersticiones. Ellos dicen: bueno, ¿qué hacemos con este hombre? Para tranquilizar a su Dios, el cual fue ofendido. ¿Qué pasa si tiramos a este? ¿Qué pasa si podemos hacer algo para que se tranquilice el Dios de Jonás? Verso 2, hermanos: él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Jonás sabe, hermanos, que esa tempestad es una obra directa de Dios. Jonás está completamente convencido, hermanos, que Jonás es el causante, que Dios es el causante de esa tempestad. Respondió Jonás: tomadme, lanzadme al mar. Él reconoció, hermanos, su culpabilidad por el mal en el que estaban los marineros. Jonás dice: tomadme, y este verbo, hermanos, está siendo utilizado como un consejo, hermanos. Jonás está aconsejando a los marinos de que lo tiren por la borda. ¿Para qué, hermanos? Para que el mar se aquiete. Jonás también dice: échenme. Y el profeta está reconociendo que por su causa, por lo que él ha hecho, en esa situación en la que están pasando los marineros. Verso 12 continúa diciendo: porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Porque yo sé que a causa de mí ha venido esta tempestad, o esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás se está viendo como un culpable, pero al parecer también quiere asumir la responsabilidad por la seguridad de los marineros. Hermanos, el reconocimiento de los marineros es por el pecado que ha cometido Jonás,
Mientras que el conocimiento de Jonás se refiere a las consecuencias para los marineros. Jonás, hermanos, quiere ver su acto de ahogarse como una salvación para los marineros, pero no como un castigo personal para él. Los marineros no quieren tomar el consejo de Jonás, hermanos. Verso 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y aquellos hombres trabajaron, hermanos, significa cavar. Y en este texto sería cavar con remos, con el sentido de remar con fuerza. Al parecer, hermanos, los marineros no quieren que Jonás muera, porque al parecer Jonás sí quiere morir. En esta frase, hermanos, el texto o la parte que dice para hacer volver la nave a tierra, es el propósito por el cual los marineros están remando con tanta fuerza para llegar a tierra seca. Por su parte, hermanos, los marineros desean encontrar un puerto, una isla, tierra seca, para poder descansar de esta gran tempestad. Pero, hermanos, esto es completamente inútil, ya que Jehová es el Dios de la tierra seca. Los marineros no pudieron, hermanos, encontrar tierra seca, porque la tempestad o porque este gran huracán era demasiado fuerte. Ahora, hermanos, los marineros han intentado no tomar en cuenta el consejo que Jonás les dio: tírenme al agua y se aquieta el mar. No quisieron tomarlo, lo omitieron. Pero ellos no tienen ninguna otra alternativa, hermanos, más que ser los agentes mortales de esa ejecución divina. En este caso, ejecución o agentes mortales, ejecución divina para ellos, pero plan providencial y soberano de Dios. En este texto, hermanos, podemos ver que todo lo sucedido desde el verso 1 hasta el verso 13 tiene que ver con Dios. En este libro, hermanos, es como una naranja. Ustedes tienen, una naranja. Por fuera está la cáscara, por dentro está el jugo. Bueno, por fuera se habla de Jonás, pero dentro de él está hablando de Dios. Hermanos, todo lo que hace es acerca de Dios. Dios es el que está actuando de manera activa en esta narrativa. Dios, como creador soberano, es Dios quien comienza la tormenta, es Dios quien comisiona a Jonás, es Dios quien inicia el viento para que la tormenta entre en acción, es Dios que asegura que Jonás y los marineros sobrevivan en medio del mar. Dios, en su soberana gracia salvadora, hasta este punto, hermanos, ha salvado la vida de Jonás y de los marineros. ¿No es esto, hermanos, acaso una manifestación del amor, de la misericordia, de la omnipotencia, de la omnipresencia, de la soberanía, de la bondad? ¿Acaso, hermanos, esto no nos muestra el carácter soberano de Dios? Hermanos, de la misma manera como Dios se manifiesta en esta narrativa, en el libro de Jonás y en la vida de Jonás, de esta misma manera, hermanos, Dios se manifiesta en su vida todos los días. A pesar, hermanos, de que nosotros somos infieles, pecadores, Dios Él se muestra y Él se mantiene fiel para con nosotros. Pregunto, hermanos, ¿acaso Dios no se ha manifestado de esta manera en sus vidas?
¿Acaso Dios no es fiel con ustedes a pesar de la naturaleza pecaminosa que tenemos? ¿Acaso Dios no nos ha concedido salvación aunque no la merezcamos? ¿Acaso, hermanos, esto no nos hace recordar que como creyentes podemos descansar confiadamente en la gracia soberana de Dios? Iglesia Bautista Comunión, Dios siempre permanece fiel, siempre, por siempre y para siempre. De modo, hermanos, que esto nos lleva a la tercera manera, de tres maneras, cómo Dios manifiesta su carácter en la vida del creyente para que pueda descansar en su gracia soberana. Tercera manera, Dios manifiesta su carácter salvando al creyente. Verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. En este punto, hermanos, los marineros entienden quién es Jehová, el cual causó esta tormenta, el Dios de Jonás, al cual él teme. Este verbo clamar, hermanos, está siendo utilizado de una manera distinta al que se utiliza en el verso 5, ya que en el verso 5, hermanos, los marineros claman a sus dioses. Y este clamor en el verso 5, hermanos, es un clamor frenético. Es producido por lo que ellos están viviendo en ese momento. Ese clamor frenético del verso 5, hermanos, cambia a una exclamación auténtica. Te rogamos, Señor, pidiéndole a Dios que les preste atención a dicha petición. Cuando los marineros dicen, te rogamos, Señor, o te rogamos ahora, ellos están suplicándole a Jehová diciendo, por favor, Señor, te rogamos, escucha nuestra petición. Y la petición de ellos, hermanos, es no perecer por la vida de Jonás, ni que ponga sobre ellos la sangre de Jonás. Pidiéndole, hermanos, a Dios, o los marineros están pidiéndole a Dios, hermanos, no morir violentamente por la vida de dicho hombre, ni que ponga sobre ellos sangre inocente o la sangre de Jonás. Primero, hermanos, que no perezcamos por el pecado de este hombre. Los marineros hacen una petición urgente a Dios, ya que ellos no quieren morir de manera violenta en el mar. Por un lado, hermanos, los marineros no quieren perecer. Por el otro lado, ellos no quieren ser culpables de la muerte de un inocente, ya que si arrojan a Jonás por la borda y la tormenta continúa, entonces van a incurrir en la ira de algún dios o de alguna deidad. Recordemos que son paganos y tienen dioses y deidades. En segundo lugar, hermanos, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. En esta frase, hermanos, los marineros no es que están haciendo algún tipo de justificación por la desobediencia de Jonás, sino que están reconociendo que Jonás será víctima de una agresión ajena producida por ellos. Y ellos temen ser encontrados culpables, hermanos, de dicha agresión. Ellos no quieren ser encontrados culpables de derramar sangre inocente. Esta frase en el texto, hermanos, pero tú, Jehová, has hecho como has querido. Los marineros reconocen, hermanos, que la tempestad en la que ellos están, o la tempestad que ellos están viviendo, es causada por Dios.
es causada por la voluntad de Dios y su justicia. De manera, hermanos, que los marineros entienden que lo que Dios desea, eso va a hacer. De manera, hermanos, que después de pasar por tanto los marineros, por fin ellos aceptan el consejo de Jonás, el consejo que él anteriormente les había dado. Verso 15: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Los marineros levantaron a Jonás y después de todo lo tiraron al agua. Una acción decisiva, hermanos, de parte de ellos. Y aquí, hermanos, se muestra la inacción de Jonás al no obedecer la comisión que Dios le dio, el Dios al cual él teme. Después de todo, hermanos, esto fue suficiente. Levantaron a Jonás, lo tiraron al mar y el mar se aquietó, el mar se detuvo, es decir, el mar cesó su furia. Es sorprendente, hermanos, pero después de que ellos levantaron a Jonás y lo tiraron al mar, el mar cesó su furia y hubo una respuesta de los marineros. Hubo por decirlo así, un pequeño avivamiento en el barco en medio del mar. Verso 16: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Los hombres temieron al Señor, temieron mucho al Señor y prometieron sinceramente ofrecer abundantes sacrificios al Señor. Y temieron aquellos hombres en gran manera porque habían sido testigos, hermanos, de esa tormenta tan severa. Habían sido testigos de la severidad de Dios, del poder soberano de Dios, de su gracia, después de vivir un pánico completo en el mar, dentro de esa barca. Esto, hermanos, dio lugar a que ellos pudieran tener un temor reverente para con Dios. Y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Esto de los sacrificios, hermanos, debemos entenderlo como algo singular. Cada uno de ellos hizo sacrificios. No hicieron de manera colectiva o en grupos sacrificios, sino que cada uno de ellos agradecía a Dios porque su vida había sido salvada de una muerte inminente. Los votos de los marineros, hermanos, por otra parte, expresan la continua gratitud que prometieron, porque prometieron sacrificios, ya que habían prometido sacrificios. Es difícil, hermanos, poder comprender las implicaciones de esto, pero cuando Jonás, hermanos, le explicó a los marineros quién era Dios, ellos escucharon y entendieron quién era Dios. Más sorprendente fue para ellos, hermanos, para los marineros, haber visto que después de que estaban en una tormenta tan grande, tomaron el consejo de Jonás, lo levantaron, lo arrojaron al mar y el mar cesó su furia. Ellos entendieron, hermanos, que Jehová era el Dios verdadero, que ellos nunca habían visto, o se dieron cuenta que ellos nunca habían visto algo así de parte de sus dioses, porque sus dioses no hacían milagros, ni mucho menos podían hacer algo como lo que había sucedido, que una tormenta creciera causada por Dios y que al tirar a un hombre al agua, ese Dios creador de todo aquietó todo. Para ellos es sorprendente, hermanos, de manera que podemos decir, hermanos, que estos marineros podemos decir que se convirtieron en creyentes por el testimonio de Jonás y la manifestación del carácter de Dios delante de ellos.
Verso 17, hermanos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí le pido disculpas a muchos porque voy a arruinar la infancia de muchos en este momento. Pero Jehová tenía preparado de manera providencial y soberana un gran pez. Déjenme decirle, hermanos, que en el texto original hebreo no dice que haya sido una ballena. El texto simplemente dice un gran pez, un enorme pez. No sabemos qué tipo de animal fue, pero sí estamos seguros que fue un animal acuático el que se tragó a Jonás. Sí sabemos que no fue una ballena, porque el texto no dice, hermanos, que haya sido una ballena. El texto dice un gran pez. De manera que Dios preparó este gran pez, hermanos, que no sabemos cuál habrá sido, pero que era un animal acuático, lo era, con el propósito de que se tragara a Jonás. Déjenme terminar de arruinar su infancia, hermanos. En la escuela dominical nos enseñaban, me recuerdo yo, una canción que decía: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y plum, se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, creo que aquí se está colocando al pez como un posible instrumento de juicio o castigo por la desobediencia de Jonás. Pero déjeme decirle, hermanos, que este gran pez no está siendo utilizado como un instrumento de castigo o de juicio por la desobediencia de Jonás. Hermanos, está siendo utilizado como un instrumento de salvación para Jonás. De manera, hermanos, que Dios de manera soberana tenía preparado un gran pez para salvarlo. Un gran pez, hermanos, que salvaría la vida de Jonás de una muerte inminente. Dios de manera soberana utilizó el pez como un instrumento para salvar la vida de Jonás, ya que, hermanos, de ninguna otra manera Jonás hubiera podido salvar su vida. ¿Por qué, hermanos? Que estando en medio del mar, creo que iba a ser muy difícil que él nadara hasta encontrar una orilla. En este capítulo, hermanos, 1 de Jonás, aprendemos que Dios es el creador que controla todo de manera soberana. También aprendemos, hermanos, que Dios es un juez supremo. El mensaje que Jonás debía dar era una advertencia de juicio contra Nínive. Dios, el creador, hermano, de todos nosotros, o Dios es el creador de todos nosotros, hemos pecado en contra de nuestro creador. Ira y juicio han sido pronunciados, hermanos, sobre nosotros. Pero se nos ha dado el evangelio, hermanos, el cual nos ofrece perdón mediante la fe en Cristo Jesús. Iglesia Bautista Comunión, ¿ustedes están realmente viviendo el evangelio en el corazón de Dios al ver esta historia de Jonás? El creador Dios, hermanos, en contra de quien todos hemos pecado, advierte acerca del juicio y perdona de manera completa a aquellos que se arrepienten y se aferran a Él. Amigo o amiga que nos visitas, si realmente deseas que Dios se manifieste en tu vida de la misma manera como se manifiesta en la vida de cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista Comunión, déjame decirte que si tú quieres que Dios muestre tu fidelidad hacia ti, si tú quieres vivir una vida de obediencia para con Dios, lo que tú necesitas, amigo o amiga, es a Cristo en tu vida. Oremos. Padre eterno, Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, reconocemos, Señor, que
Tú eres grande, misericordioso, bondadoso, y que tú, Señor, estás al pendiente de tus hijos, Padre. Tú nos comisionas para hacer tu voluntad, tú nos disciplinas si desobedecemos tu voluntad, y tú nos vas a preservar, Señor, según tu plan soberano de salvación, Padre. Gracias por lo que hace en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.